Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Pérez Martínez, soy ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia y soy docente de las áreas de matemáticas y física. Tengo experiencia docente trabajando con la Universidad Nacional de Colombia en una de sus sedes fronterizas que queda en la región Amazonía. Fui docente del área de matemáticas y trabajé dictando matemáticas básicas, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariado y álgebra lineal. En este programa en el que trabajé se encargaba de nivelar a los estudiantes de las sedes fronterizas en conocimientos de las áreas básicas para que cuando llegaran a las sedes principales tuvieran el mismo nivel que los que venían de los colegios de estas ciudades. Hoy quiero hacer una clase de matemáticas enfocada en uno de los problemas que me di cuenta que tienen los estudiantes al llegar a una institución de educación superior. ¿Para qué nos sirven realmente las matemáticas en nuestra vida? ¿Es una materia que solo tuvimos que ver obligatoria en el colegio o realmente la vamos a usar en nuestro diario vivir? Creo que muchos no lo pensamos de esta manera y si nos lo hubieran enseñado de esta manera hubiera sido mucho más fácil entenderlas. Las matemáticas nos enseñan un pensamiento racional, el cual nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida para solucionar problemas. ¿Como cuáles? No sé, cuando vayamos a coger un bus tenemos que pagar un pasaje, cuando estamos haciendo mercado o estamos comprando víveres, tenemos que hacer las cuentas para saber cuánto tenemos que pagar. O en uno más fácil, cuando estamos comiendo con amigos y tenemos que ir la cuenta. Entonces, la clase de hoy se va a llamar Matemáticas para la Vida, aplicándolas en problemas del mundo real. Además, recordemos, no son solo ejemplos tan triviales como en nuestro diario vivir, sino también en la industria y en el contexto técnico, en el cual tenemos que hacer diseños, tenemos que construir cosas, tenemos que realizar algún producto y necesitamos saber cómo solucionarlos. Hola, como les venía comentando, la clase de matemáticas de hoy va a ser matemáticas para la vida. Entonces les traje un problema que nos puede salir cuando estemos estudiando, cuando estemos en un taller, cuando estemos empezando en la industria laboral, el cual es, tenemos un tanque para almacenar agua de forma cilíndrica, el radio es de 5 metros y la altura es de 16.5 metros. Para la manutención de este tanque se necesita pintar, incluyendo sus bases. Nos dicen que un galón de pintura alcanza para 40 metros cuadrados y su valor es de 23,000 pesos. Ahora nos dice, la pregunta realmente de esto es calcula el costo de la pintura. Bueno, entonces vamos a empezar ya una vez leído el problema, vamos a empezar a mirar qué datos tenemos. Entonces nos dicen que el tanque para almacenar agua tiene una forma cilíndrica. Este dato es muy importante, lo voy a resaltar. Nos dicen que el radio es de 5 metros y la altura es de 16.5 metros. Ahora nos dicen, para la manutención de este lo necesitamos pintar. Un galón de pintura nos cubre 40 metros cuadrados. Y nos dicen que cada galón vale 23,000 pesos. También nos dicen que calcule el costo total de la pintura. Esta es nuestra pregunta de todo el problema. Pero ahora pensemos, ¿nosotros tenemos todos los datos para calcular realmente el costo que se nos va en la pintura? Creo que no. Lo primero que tenemos que analizar es cómo es el tanque para saber cuál es el área del tanque que vamos a pintar. Como les dije, el tanque es un cilindro. ¿Qué es un cilindro? Un cilindro es una figura como esta, que tiene un cuerpo, tiene una tapa y una base. Si nosotros desarrollamos esta figura, es decir, la dividimos en sus componentes principales, nos vamos a dar cuenta que son dos círculos, un círculo es la base, un círculo es la tapa y su cuerpo es un rectángulo. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Nosotros tenemos que el radio es de 5 metros, pero ¿qué es el radio? Si nosotros tenemos nuestro círculo, el radio es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta cualquier borde de este. Ese es uno de los datos que nos dan. Y nos dan la altura, pero ¿la altura de qué? Es la altura de nuestro cilindro o la altura de nuestro rectángulo, que es el cuerpo del cilindro. Una vez definido qué es el radio y qué es la altura,
Vamos a mirar cómo hallar el área total de nuestro cilindro. Podemos recordar del colegio, de pronto, que el área total de una figura va a ser la sumatoria del área de los componentes que como tal la componen. En este caso tenemos el área del círculo 1, el área del rectángulo y el área del círculo 2. Las voy a anotar: área del círculo 1 más el área del rectángulo más el área del círculo 2. Listo. Como nosotros vemos, nuestra figura cilíndrica, la base y la tapa son del mismo tamaño. Por lo tanto, el área del círculo 1 y el área del círculo 2, o el área de la base y de la tapa, van a ser los mismos. Entonces, esta expresión que tenemos acá desarrollada nos va a quedar como 2 veces el área del círculo más el área del rectángulo. Listo, pero ahora ¿cómo vamos a saber cuál es el área de nuestro círculo? Entonces voy a bajar nuestro círculo acá abajo. Listo. Recordemos por la geometría que aprendimos en el colegio que el área del círculo va a ser pi por r al cuadrado. Una vez teniendo esta definición, la vamos a poner en nuestra ecuación de acá. Entonces tenemos que es 2 veces pi por r al cuadrado. Listo. Ahora nos falta saber cuál es el área de nuestro rectángulo. Nosotros también sabemos, por la geometría que aprendimos en el colegio, que el área de un rectángulo va a ser la base del rectángulo por la altura de este rectángulo. Base por altura. Pero nosotros solo tenemos un dato de esto conocido: la altura de nuestro rectángulo, que es la que nos da nuestro problema. Pero ahora, ¿cuál va a ser la base de nuestro rectángulo? Entonces, si se dan cuenta, cuando cierro el rectángulo, me va a dar la forma del círculo. Entonces, la base de nuestro rectángulo va a ser el perímetro del círculo. Lo voy a anotar por acá: perímetro del círculo por la altura de nuestro rectángulo. Pero ahora ustedes de pronto no recuerdan qué es el perímetro del círculo. El perímetro del círculo va a ser una línea que me dibuja todo el borde del círculo. Entonces, esta línea tiene como medida 2 pi r por la altura. Esta línea que yo dibujé en el perímetro, que es el perímetro, se los voy a mostrar acá con la cuerdita, a ver si se ve un poco más claro, más o menos. ¿Ven esta línea que acá dibuja? Listo. Esta distancia va a ser, esta línea va a ser 2 pi r, que es el punto desde el centro hasta alguno de sus bordes y el ángulo que forma todo el círculo. De ahí viene la expresión 2pi. Entonces ya tenemos definida nuestra área del rectángulo como la base, que es 2πr, que es el perímetro del círculo, por la altura. Ya que tenemos esta definición, la vamos a poner en nuestra ecuación. Entonces, 2πr por h. Voy a poner acá unos punticos para recordar qué es el por. 2. Listo. Ahora, ¿será que estos datos los tenemos? Revisemos. 2 es un número conocido, es una constante. Pi es un número irracional que podemos encontrar en nuestra calculadora como 3.1415. Otros números de más. Recuerden que un número irracional nunca termina. Tenemos R, que es nuestro radio, que es un dato conocido que nos da el problema, que es de 5 metros. Y H, que es la altura de nuestro cilindro o de nuestro tanque, que es otro dato conocido, que es de 16.5 metros. Listo, ahora sí podemos hallar el área total de nuestro tanque. Entonces voy a hacer el reemplazo matemático y ya les muestro.
Ahora, una vez que ya hice el reemplazo matemático, necesitamos poner. ¿Se acuerdan que nos dicen que el radio es de 5 metros? Yo acá la puse en la nomenclatura M para definir metros. Y acá también en la altura y el radio. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es cuando estamos sumando, las unidades tienen que estar de la misma manera. Si acá yo tengo metros y lo elevo al cuadrado, me va a quedar metros al cuadrado. Pero yo no lo puedo sumar solo con metros. Por eso, acá en la otra expresión de la fórmula, nos vemos que tenemos 5 metros por 16.5 metros. Cuando yo multiplico este metros por metros, me va a quedar metros al cuadrado. Como yo ya tengo metros al cuadrado acá y metros al cuadrado acá, ya me quedó dimensionalmente correcto. Así que yo puedo sumar. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que las áreas se dan en una dimensión al cuadrado. Podemos tener metros al cuadrado, pies al cuadrado, pulgadas al cuadrado. Listo. Ahora, con ayuda de la calculadora, como es una multiplicación bastante larga, yo la voy allá a dar el resultado final. Recuerden, pi lo encontramos en la calculadora y es un número. No nos puede quedar como expresión. Listo. Cuando yo hago todo el cálculo, me queda que el área total son 675,4 metros cuadrados. El área total. Listo. Tenemos el área total. Pero ahora, ¿qué hacemos con esta área? ¿Nos sirve para algo? Recuerden, la pregunta de este problema nos dice cuánto es el costo total de la pintura que necesitamos para pintar todo el tanque. Nosotros sabemos ahora, voy a borrar esto y voy a dejar solo el resultado final de área. Listo. Entonces, como ya tengo mi área total, voy a mirar cuántos galones de pintura se me van para pintar esta área total. Entonces, vamos a hacer una regla de 3. Quizás la vimos en el colegio, quizás no nos acordemos mucho, pero vamos a recordarla. Entonces, a mí me dice, un galón de pintura me sirve para pintar un área de 40 metros cuadrados. Entonces, vamos a anotar esos datos. Un galón me sirve para 40 metros cuadrados. Pero ahora, ¿cuántos metros cuadrados tenemos? Tenemos 675.4 metros cuadrados. Vamos a anotar ese valor aquí abajo. 75,4 metros cuadrados. Y no sabemos cuántos galones tenemos. Entonces esa va a ser nuestra incógnita. No se asusten. X va a ser nuestra incógnita, pero le podemos poner el símbolo de la otra letra que queramos. A veces cuando vemos letras nos asustamos un poco, pero no hay nada de que asustarse. Solo es una expresión. Entonces, vamos a hallar este valor de X. Nos va a poner roja. X es igual a el área que tenemos que pintar completa, que son los 675 metros cuadrados, por lo que vamos a usar, que es el galón o los galones de pintura, que es un galón, sobre cuánta área nos alcanza ese galón, que son 40 metros cuadrados. Acá vamos a ver algo importante. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía que sumar, necesitamos sumar unidades iguales? Pues en la multiplicación no tienen que ser iguales. Entonces, si nos damos cuenta, en el numerador y en el denominador tenemos la misma unidad, que es metros al cuadrado y metros al cuadrado. Como están en el numerador y en el denominador, estas se van a cancelar. ¿Y en qué unidades nos quedan? En galones, que es lo que estamos buscando. ¿Cuántos galones necesitamos para toda esa área? Que es nuestra incógnita. Entonces, cuando yo hago toda la operación, nos dice que necesitamos 16,9 galones de pintura. Pero pensemos, nosotros en el mercado, cuando vamos a una ferretería o a un centro de materiales, vamos a decir, me hace un favor, me vende 16,9 galones. No, recuerden que estamos en el mundo real, en la industria, y se venden por galones completos. Entonces, como nosotros no podemos encontrar esto, vamos a comprar 17 galones. Entonces va a ser aproximado 17
galones. Listo, esto sí lo encontramos en el mercado. Ahora voy a guardar este dato de acá. Voy a borrar. Y galones, voy a ponerlo necesarios, van a ser igual a 17. Listo. Ahora nos dice, ¿cuánto vale un galón? Un galón vale 23.000 pesos colombianos. Entonces, yo sé que en estos 17 galones, ¿cuál será el costo total de la pintura? Entonces, el costo total va a ser el número de galones necesarios, que son 17, por lo que me vale cada galón, que son 23.000 pesos. Lo cual nos da un costo total de 391.000 pesos colombianos. Ahora, ya con este valor nos dice cuál es el costo total de la pintura que necesitamos para pintar nuestro tanque. Se dan cuenta que teníamos algunos datos, pero de estos no podemos sacar mucho y necesitamos conceptos anteriores. En la vida real se nos van a presentar muchos problemas de estos. Entonces tenemos que tener cosas claras para poderlo resolver, como qué es una figura, qué partes componen una figura, cómo hallamos cosas como área, como volumen, y ser intuitivos y sacar toda la información que podamos del problema para poder llegar a una solución final. Bueno, esa fue nuestra clase de matemáticas hoy. Espero les haya parecido clara, entendible y les haya gustado.